días, esto es Ratones de Bibliotecas Verdes del canal de YouTube del CNEAM y hoy, 24 de mayo, celebramos el Día Europeo de los Parques, día muy importante que es una efeméride lanzada por Europark, la Federación Europark, para visibilizar la importancia de estos espacios protegidos que estén bien gestionados. Y además este día está unido también a que el tema de Europark es la próxima generación y está unido al tema europeo de la Next Generation para buscar una Europa más verde, más resiliente. Y además está enmarcado en la Semana Verde Europea. Este es el segundo acto que hacemos en esta agenda europea y ya para redondear más el círculo, estamos en el Año Internacional de los Trabajadores para la Salud y el Cuidado, que es promulgado por Naciones Unidas. Hoy vamos a hablar de la Guía de Recursos de Salud y Espacios Naturales, coordinada por el CNEAN y Europar España, con la colaboración de Josep Melero, de la Diputación de Barcelona, y editada por Parques Nacionales. Y para hablar de esta guía, contamos hoy con Javier Puertas y Carles Castell. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo Hola, estáis? buenos días a todos. Muy Bueno, voy a bien. leer unas breves líneas para presentaros. Carles Castell es doctor en Biología y máster en Gestión Ambiental en el mundo rural y máster en Función Directiva por la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante 10 años fue investigador en esta universidad en proyectos sobre la dinámica de los ecosistemas mediterráneos, principalmente en el campo de la ecología forestal y la regeneración de sistemas naturales, y profesor de ecología. Desde el 94 hasta 2020 ha trabajado en el área de espacios naturales de la Diputación de Barcelona, donde ha desarrollado programas de investigación y seguimiento de gestión de parques naturales, análisis y planificación de espacios naturales. Y actualmente es responsable de seguimiento de acciones y programas ambientales del área de acción climática de la Diputación de Barcelona. Desde sus inicios ha participado en el Foro de Europark, donde ha sido presidente de Europark España y consejero de la Federación Europark, en la que participa activamente en la Comisión de Salud, impulsora del programa Healthy People, Healthy Parks. Nada menos, Carles? Un currículo muy amplio y muy pertinente para esta guía. Y ahora Javier Puertas, pues es licenciado en Geografía y Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en espacios naturales protegidos y educación ambiental, y desarrolla su actividad profesional en la Oficina Técnica de Europar España, Fundación Fernando González Bernaldez, para los espacios naturales, donde en estos momentos es responsable del área de comunicación, además de participar en diferentes proyectos y coordinar actividades vertebrales de la organización, como el Congreso Bienal y la celebración del Día Europeo de los Parques. Es coautor del informe Salud y Áreas Protegidas en España, identificación de los beneficios de las áreas protegidas sobre la salud y el bienestar social, aplicación de casos prácticos en la sociedad. Bueno, también vemos que efectivamente Javier tiene un buen perfil para esta guía y muy adecuado. Y bueno, pues vamos a entrar ya en arena con la presentación de esta guía. Esta guía, bueno, va dedicada a gestores ambientales, profesionales y a todas las personas interesadas en la salud, cómo la salud, pues, cómo los espacios naturales, perdón, benefician a la salud y el bienestar de las personas. En esta guía es verdad que hemos sido muy selectivos, se han incorporado solo, digamos, recursos que sean estrictamente del tema de salud, no patrimonio inmaterial, no bosques o bosques maduros en general, sino que sean estrictamente de salud. Y se han seleccionado 5 documentos destacados, que voy a leer el título para que los tengamos en cuenta. 2 de ellos son de la UICN, uno es una guía de recursos variadas sobre el tema de salud y el segundo es sobre el COVID-19. A nivel europeo, la Federación Europark está con su programa Healthy Parks, Healthy People, y a nivel español, pues está Europark España con su guía Salud y Áreas Protegidas en España y Baños de Bosques de Wikiloc. En estos 5 documentos que se han seleccionado, ¿qué podéis comentar de ellos? ¿Por qué habéis seleccionado estos documentos? Sí, si me permites, bueno, el planteamiento era primero hacer una referencia a documentos internacionales, ¿no? Y por eso hay un par de reseñas de UICN, una muy pertinente sobre el COVID-19, que incluye, por ejemplo, el último monográfico de la revista Park, que es monográfico precisamente del COVID, y que, bueno, son documentos que plantean tanto qué ha pasado como cómo vamos a enfrentar el futuro, ¿no? Con lo que hemos aprendido
de esta pandemia y de cómo los espacios naturales protegidos han tenido que adaptarse también a la situación tan complicada, ¿no?, que hemos vivido en términos generales. Esa es la referencia más concreta de este grupo de trabajo de COVID de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de UICN. Y por otro lado, hemos destacado este otro recurso de UICN, la guía de recursos, podemos llamarla así, porque, bueno, entre otras cosas ha sido bastante inspiración, ¿no?, para nuestra guía. O sea, el cómo han organizado los recursos nos ha servido como un punto de partida importante, ¿no?, para organizar esta guía de recursos que presentamos hoy. Y bueno, quizá de los numerosos recursos que incluyen esta web de UICN, que incluye desde declaraciones institucionales hasta vídeos promocionales, quizá podemos destacar la guía de salud y áreas protegidas, que creo que ha sido, y ahora seguro que Carles, que creo que nos puede presentar muy bien, el otro documento que hemos seleccionado, que es el programa Healthy People, Healthy Parks de la Federación Europark, pues esta guía UICN ha sido seguramente el punto de partida, digamos, en el que han mamado toda una serie de instituciones que están trabajando por y para la salud y para poner en valor la salud en los espacios naturales. Yo creo que de la parte de UICN quizá destacaría esa guía, ¿no?, que, como digo, ha sido inspiradora y ha sido punto de partida de otros muchos documentos que creo que podemos decir felizmente que han avanzado, ¿no?, sobre ese punto de partida, que no lo han replicado, sino que han avanzado y mucho sobre eso. Quizá, Carles, puedas contarnos en este momento algún detalle, ¿no?, del programa de la Federación Europark. Si bien, de hecho, los 5 recursos seleccionados que ha presentado Rosa, que has comentado, Javi, están muy relacionados entre ellos. De hecho, el programa Healthy Park, Healthy People, ¿no?, pues personas saludables en el marco de una naturaleza saludable, bien conservada, es un programa que nació hace ya 20 años en Parques Victoria, en Australia, con un gran éxito para conectar a las personas con la naturaleza como un medio tanto para prevenir como para ayudar en la paliación o la sanación de algunos tipos de trastornos que tienen una relación directa con la falta de contacto con la naturaleza. De ahí, la UICN lo que hizo fue digamos, hacerse suyo este programa, escalarlo para todo el mundo e intentar dar, pues, una serie de directrices de cómo se podía aplicar en distintas partes del mundo, que es el documento que habéis estado comentando. De cierta manera, la Federación Europea de Parques Nacionales y Naturales de Europark cogimos el guante digamos, que nos lanzaba la UICN, y hace unos años empezamos a trabajar en cómo deberíamos aterrizar este programa en Europa con las características geográficas, ecológicas, sociales, económicas de Europa, ¿no?, con la densidad de población, con la presión sobre la naturaleza. Y fue cuando adaptamos este programa general de Healthy Park, Healthy People a la realidad europea. Que, por otra parte, tampoco partíamos de cero, porque había muchos países que ya tenían experiencias previas de haber puesto en marcha programas similares, sean, digamos, dentro del paraguas o bajo el paraguas de Healthy Park, Healthy People, o iniciativas paralelas, pues el caso de Inglaterra o de Escocia o de Finlandia, por ejemplo. Ya serían seguramente los 3 países que ahora mismo están más avanzados en este aspecto, pero también desde el Estado español, como comentaba Javier, hace ya muchos años que hicimos una guía de iniciativas, de experiencias de naturaleza y salud en España, y que recogía una gran variedad de recursos. Pues la idea a escala europea ha sido, en el marco de este programa mundial, Healthy Park, Healthy People, y partiendo de la experiencia previa de distintos países y regiones de Europa, desarrollar este programa de Healthy Park, Healthy People Euro, es decir, cómo lo entendemos en Europa, y que básicamente se establece en 4 grandes líneas que creemos que son la clave para avanzar y para, digamos, solidificar muchísimo más las iniciativas existentes. La primera sería
digamos, sentar las bases bien sólidas a base de evidencias científicas de la importancia del contacto de las personas con la naturaleza, digamos, de actualizar, de hacer unos repositorios de datos y de artículos y de evidencias científicas. Un segundo sería trabajar las alianzas estratégicas entre el sector de la salud, el sector social, el sector de la conservación de la naturaleza a distintas escalas, tanto desde Europa, a escala de país, a escala de región, hasta escala local, que es donde finalmente se van a desarrollar muchas de las acciones. Un tercer pilar sería el de la formación, el de la difusión, el de, digamos, ¿no? que en cualquier equipo de un parque o de un municipio o de cualquier región pueda tener toda la información y la formación necesaria para desarrollar estos proyectos. Y la cuarta pata, evidentemente, es cómo hacemos que esto llegue a la sociedad, cómo comunicamos, cómo sensibilizamos de lo importante que es que haya un contacto diario, habitual, intenso entre las personas y la naturaleza por la cantidad de beneficios que eso representa. Esto sería en síntesis un poco el programa. Muchas gracias, Carles. Javier, ¿quieres comentar algo más de los otros documentos? Sí, bueno, otro de los documentos que acaba de citar Carles es el documento que tiene un título muy largo, pero que resumimos Salud y áreas protegidas en España, que es ya un documento de 2013, o sea que ha llovido, ha llovido desde entonces, aunque lo cierto es que no ha perdido actualidad, quiero decir, en ese documento se hizo un trabajo primero de definición y formalización de cuáles son los beneficios desde muy diversos puntos de vista para el bienestar humano que nos proporcionan las áreas protegidas, los espacios naturales. Estamos hablando de beneficios ambientales, también de beneficios físicos, de beneficios mentales y espirituales, también de beneficios sociales, ¿no? Como espacios para el esparcimiento y para un ocio pues diferente al que seguramente se impone en las áreas más urbanas o metropolitanas, ¿no? Y es un documento que, aunque tiene sus años, creo que no ha perdido actualidad y que puede seguir siendo una referencia. Se enfocó y se trabajó el documento, aunque no es un manual de Europark España, se enfocó y se trabajó en esa línea, ¿no? De manera que se pudieron, por un lado, documentar experiencias, como bien decía Carles, a nivel europeo, internacional o español o local. La idea es tener referencias, tener experiencias de cómo han enfrentado y cómo han abordado los retos de salud y áreas protegidas, o las oportunidades, mejor dicho, de poner en valor los espacios naturales a través de la salud y el bienestar que nos proporcionan, ¿no? Es muy importante tener experiencias. Y este documento también, por dar alguna pista a los lectores, ¿no? Le hemos destacado porque también incluye toda una serie de recomendaciones de cómo incorporar pues la salud y el bienestar en las diferentes fases de planificación y gestión de los espacios protegidos, ¿no? Incluyendo una parte muy importante que también cerraba Carles, ¿no? Sobre la comunicación, sobre cómo transmitir, ¿no? Este papel, ¿no? Porque seguramente todo el mundo entiende que un paseo por un parque, que el contacto con la naturaleza es saludable, es algo beneficioso para nosotros, ¿no? Pero hay toda una serie de evidencias científicas que detallan cuánto y cómo de positivo es. Y lo que queda es poner en valor estos espacios que seguramente se conozcan desde el punto de vista social, ¿no? La imagen que tiene la sociedad de los espacios protegidos son lugares reservorios de flora y fauna y además de especies muy concretas, pero hay que poner el acento en todos estos beneficios que nos vienen proporcionando, ¿no? Y de hecho, el último recurso que hemos incluido en la guía como un destacado es una recopilación de, si no me equivoco, son más de un centenar de itinerarios que se han documentado y en los cuales pudo colaborar Europar España, la iniciativa de DKV Salud, ¿no? Porque ¿qué necesitan al final el sector sanitario o el sector de la salud también para incorporar plenamente estas oportunidades de los espacios? Pues entre otras cosas, ¿dónde están esos espacios? ¿Qué itinerarios hay disponibles? ¿Cuáles son los potenciales beneficios que tienen? Y se está trabajando en eso y la verdad es que este elenco, ¿no? de ciento y poco rutas, creemos que es una aportación relevante. Faltarán muchas, seguro, y habrá que trabajar en completarlo, ¿no? No es exhaustivo, quiero decir. Pero oye, hay más de un centenar de recursos en una treintena larga de espacios protegidos en todas las comunidades autónomas. Pero como punto de partida, ¿no? y como experiencia piloto, si se quiere, pues tiene un valor añadido grande. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues vamos a continuar. Para hacernos una idea de la guía, voy a comentar brevemente cuál es la estructura de esta guía.
hay una introducción en la que decimos cuáles son los objetivos de esta guía, también que la guía está realizada gracias a la aportación de los centros RECIDA, que es la red de centros de información y documentación ambiental, es una red de todo el Estado español, y los documentos que presentamos pueden ser descargables o bien también prestables en las bibliotecas verdes que componen la red. El CENEAM forma parte de ella y cualquier centro ahí por todo el Estado español puede también pues, prestar ese documento o informar sobre ese tema. Luego hemos hecho lo que hemos dicho de los 5 recursos destacados, congresos y jornadas, todos los congresos y jornadas que se han celebrado. No hemos puesto límite de fecha en la guía porque nos parecía que era mejor tener una visión general. También es verdad que la guía queda abierta, o sea, se cierra ahora el 24 de mayo, pero es una guía que si surgen nuevos recursos, pues se hará una segunda edición con los nuevos recursos que surjan. O si ustedes cuando ven algún recurso que es interesante y se nos ha olvidado, porque bueno, puede ser que alguna cosa se nos haya escapado, pues nos lo comentan y se incorpora. Libros, investigaciones de tesis, tesinas, artículos científicos, artículos de revistas divulgativas, experiencias documentadas, es decir, puede haber más experiencias, pero solamente hemos reflejado las que han escrito sobre ella, que están documentadas, que hay documentos sobre esa experiencia. En recursos audiovisuales tenemos vídeos, podcasts y webinarios, porque bueno, con esto de la pandemia, la verdad que el tema de webinarios y cursos online han sido mucho más amplios que anteriormente y como ha habido bastantes, pues los hemos recogido. Luego hay un apartado de recopilaciones de recursos porque anteriormente a esta guía hay instituciones o personas que han trabajado en recopilar documentos de salud y nos parecía que era pues, primero pues, más ético poner directamente esas recopilaciones y no descargar esos documentos porque es un trabajo ya realizado por personas e instituciones. Y hemos hecho también recursos electrónicos, otros recursos electrónicos, pues páginas web o documentos que consideramos que eran importantes, por ejemplo, de Naciones Unidas, que podían ampliar el tema. Y por último, hemos hecho un especial COVID-19, porque bueno, estamos todavía en la pandemia. Yo creo que ha sido importante el tema para la salud. Los espacios naturales hemos visto cómo beneficiaban a las personas y nos ha parecido muy oportuno hacer este especial COVID-19. ¿Qué queréis destacar de esta guía? ¿Qué os parece que podríais destacar de esta guía, de esta selección de recursos? Bueno, Por ejemplo. si me permitís, yo creo, insisto un poco en donde me quedaba hace un momento, ¿no? En la parte de los itinerarios. Yo creo o sea, teniendo los mensajes claros, ¿no? La necesidad de transmitir a la sociedad todos estos beneficios que los espacios tienen, es preciso tener, localizarlo en el territorio, ¿no? Es decir, muy bien, estos espacios sirven para esto, nos dan estos beneficios. Pero ¿dónde? Pues ¿dónde? Pues en la serie de itinerarios, ¿no? que recoge la guía, ¿no? Que incluye varios, ¿no? Incluye esta recopilación de la wiki que hemos comentado hace un momento, pero incluye varios itinerarios, por ejemplo, los que ha desarrollado la Generalitat de Cataluña en varios de sus parques, ¿no? Y la verdad que si me permitís, me gustaría hacer un guiño a una reseña especial, a un itinerario terapéutico que se desarrolla por bosques maduros, que conecta con la idea de los baños de bosque, que tenemos algunos recursos también en la guía localizados, ¿no? Y que es un itinerario que hay en La Garrocha y que bueno, se ha dedicado a Salvador Grau. Salvador Grau ha sido una persona muy importante para la conservación de los espacios naturales en Cataluña y una persona muy activa y parte de Europar España desde sus inicios, ¿no? Yo me incorporé hace 20 años a la Oficina Técnica de Europar España y sin duda una de las personas que más impacto me causó desde el principio fue Salvador, por su visión amplia, por su visión de conjunto, ¿no? Y bueno, Salvador nos dejó precipitadamente, hace ya unos años y la verdad es que me alegra mucho este itinerario que lleva su nombre y que reconoce o que contribuye a reconocer pues, modestamente todo el papel que ha desarrollado tanto Salvador como su equipo, ¿no? Carles, seguro que podemos comentar algo de este itinerario, ¿no? y de la memoria y la figura de Salvador. Sí, yo creo que Salvador ha sido una persona clave en Cataluña y yo diría que en el conjunto de Europa, a escala europea, a escala española,
porque bueno, era muy visionario, ¿no? Era una persona que tenía una gran capacidad de darse cuenta de las cosas importantes, esenciales, de las prioridades, y yo creo que es una figura que encaja muy bien de lleno en el tema de la salud, porque de hecho era una persona tan polifacética que era capaz de tener una visión, es esto, pues, que los otros éramos incapaces de prácticamente en cualquier campo, ¿no? Y el de la salud era uno de ellos, ¿no? Estaba convencido de la importancia, ¿no? Mucho antes de que hubiera tantas evidencias científicas, y por eso estoy muy contento de que en un espacio que él amaba tanto como la Garrocha, pues haya un itinerario terapéutico, ¿no? Saludable, un baño de bosque que lleve su nombre. Yo lo enlazaría, si me permitís, con un aspecto que yo considero importante, que es que esta visión, ¿no? Que siempre había tenido Salvador y que siempre hablábamos, ¿no? de estos temas, de esta visión global, ¿no? Holística, de que todo está relacionado y conectado. Yo creo que en este caso de la salud es especialmente paradigmático, ¿no? Porque más allá de que evidentemente necesitamos recursos concretos en espacios protegidos, pues de gran valor, yo creo que este tema de naturaleza y salud es especialmente global y transversal y holístico, ¿no? Por una parte, en un aspecto de los beneficios, ¿no? De que se está viendo lo que siempre habíamos intuido, se sabía desde la antigüedad, ¿no? Seguramente desde Hipócrates, ¿no? De que un entorno saludable favorece un estado, ¿no? De una persona saludable, pues cada vez hay más evidencias científicas y estamos viendo que son los beneficios muy diversos, ¿no? En gran parte son preventivos, es decir, un contacto con la naturaleza hace que tengamos un estado de salud física, mental, psicológica, espiritual, me atrevería a decir, que hace que tengamos un estado saludable que nos hace menos sensibles a caer enfermos. Y se está demostrando que hay un carácter preventivo, que esto sirve para cualquier persona, ¿no? Y especialmente para aquellos colectivos más vulnerables. Por tanto, la importancia de que estos colectivos, que a veces son los que menos tienen acceso a la naturaleza, puedan tenerlo, ¿no? Y luego hay una segunda vertiente, que es la que quizás ahora se está estudiando más, es cómo en determinados trastornos y enfermedades se está viendo como el contacto con la naturaleza, determinadas actividades, pues puede ayudar a paliar, evidentemente, al mismo tiempo que los tratamientos terapéuticos asistenciales habituales, pero puede ayudar a paliar el dolor o a paliar, digamos, el malestar que provocan ciertas enfermedades, ciertos trastornos. Es decir, están viendo unos efectos que ayudan muchísimo, ¿no? Al éxito de los tratamientos más convencionales asistenciales, ¿no? Pero, por otra parte, yo diría que hay una globalidad en cuanto al espacio, ¿no? Lo que decíamos ahora, a cualquier contacto con cualquier tipo de naturaleza, desde el espacio urbano, un parque urbano más pequeño hasta el parque nacional más fantástico, cualquier contacto aporta, todo suma. Por tanto, yo creo que tenemos que potenciar este contacto con la naturaleza desde un jardín con flores o un balcón con flores hasta salir, ¿no? A espacios naturales de un tamaño y de una, digamos, de una naturalidad, de un estado de conservación mucho mayor. Y también una globalidad desde el punto de vista de estos mecanismos de interacción. Es decir, lo primero que pensamos es un paseo por un bosque, pero se está viendo, y en el programa Healthy Park, Healthy People se están impulsando muchas actividades que tienen que ver, pues desde los huertos urbanos hasta mantener un jardín, hasta implicarse como voluntario, ¿no? El hecho de aprender, ¿no? En contacto con la naturaleza, de dar, en el sentido del voluntariado, se está viendo que son mecanismos que vivifican en cierta manera, ¿no? Y mucho más en un entorno natural. Por eso yo, además de que evidentemente los recursos que se recogen en la guía en sí mismos tienen un gran valor, yo creo que el mensaje es que sirvan de ejemplo para trasladarlo a nuestro entorno, porque es aplicable este concepto a cualquier lugar. Pensamos que tenemos que ir a un sitio remoto. No, en cualquier sitio, por urbano que sea, encontraremos unos pequeños espacios naturales, encontraremos unos grupos de personas que están haciendo actividades que van a fomentar la salud a través, ¿no? de unas iniciativas, y por tanto yo creo que
es una iniciativa que ha partido de los espacios protegidos por la experiencia, pero que a nivel europeo, por ejemplo, a nivel español, se están implicando pues, municipios, parques urbanos, a personas del mundo de la salud, de los servicios sociales, porque es que es global, es transversal y creo que ahí está, ¿no? Uno de los grandes claves, de unas grandes claves del éxito de este programa, que son las alianzas entre sectores, en pensar que en cualquier sitio, por impensable que sea, ¿no? Podemos encontrar unos lugares, unas actividades, unos grupos de personas que adecuadamente, en esto la guía ofrece muchos ejemplos, se pueden fomentar unas actividades que acaben mejorando la salud de las personas y la salud global de la sociedad, pensando que no hay una sociedad sana sin un entorno saludable, ¿no? No habrá personas sanas si el planeta no es saludable. Pues sí, totalmente de acuerdo, Carles. Y yo creo que además en la pandemia hemos podido disfrutar o apreciar todavía más el estar cerca de un espacio verde y poder salir, porque la verdad que ya no solamente físico, mentalmente, era el salir del espacio y encontrar verde, sí, te imbuía de salud, vaya. O sea que yo creo que efectivamente, y hemos apreciado el estar, lo que tú dices, como no nos dejaban irnos lejos, pues el parque de al lado. Yo creo que hay gente que ha descubierto la naturaleza que tenía al lado, que no sabía ni que existía, o un espacio público que lo tenía ahí al lado, ¿no? De hecho, sí que en la guía hemos recogido también el tema de jardines terapéuticos, porque es verdad, el tema de urbano, como dices, que bueno, la mayoría de las personas vivimos en ciudades más grandes y bueno, es una oportunidad también de relajarse y de disfrutar también de la naturaleza, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, claro. Y bueno, pues no sé si queréis destacar alguna cosita más que Javier, alguna cosa más. A mí me gustaría dar las gracias a todas las personas y entidades que han participado activamente en que la guía haya tomado forma, ¿no? Que surgió como una idea que creo que no imaginábamos que iba a incluir, no sé, 50, 60 recursos. Estoy un poco despistado. Creo que ese orden de magnitud estamos hablando. O algo O más. parecido, o más, ¿no? O más, ¿verdad? Con lo cual, esto es un trabajo colaborativo y esto es un producto colaborativo, ¿no? Y yo creo que también, lo decía Carles ahora, ¿no? Con el voluntariado, o sea, trabajar colaborativamente también es bueno para nuestra salud, sin duda. Es muy importante porque nos Siempre enriquece suma. más, ¿no? Nos enriquece mucho más, ¿no? Y nada, quizá para terminar, estaba escuchando las palabras de Carles y quizá me venía un subtítulo para la guía que no le hemos puesto, ¿no? Lo que podía ser guía de recursos sobre salud y espacios naturales por la naturaleza protectora o algo parecido, ¿no? Porque también sintetiza quizá esta fase, ¿no? De la naturaleza protectora, ¿no? Son espacios protegidos que protegemos para conservar, pero que es que a la vez nos protegen, ¿no? Nos ayudan a vivir mejor, en definitiva, que es una de sus funciones primeras y últimas, ¿no? Y oye, teniendo en cuenta y ahora, digamos, elevando un poco la mirada, ¿no? Desde la posición de Europark España, oye, uno de cada 4 pasos que damos en este país lo damos en ciudades protegidas, ¿no? Tiene todo el sentido que exportemos, si queremos decirlo así, esta idea, ¿no? Al conjunto del territorio, ¿no? Pero pensemos que ya hay que trabajar por la salud de las personas a través de los espacios naturales en una cuarta parte de nuestro territorio, que no está nada mal ya para empezar, ¿no? Y creo que poco más, daros las gracias a los dos, Rosa y Carles, creo que... Muy bien. A mí me gustaría, ya que habéis hablado de Salvador Grau y de la Garrocha, pues hacer un guiño a mi colega Monse Gravolosa, que tiene un centro de documentación allí estupendo. Y bueno, que allí podrán ampliar más el tema de Salvador Grau, seguro que allí tiene un montón de cosas. Además han digitalizado fotografías últimamente y bueno, estarán siempre abiertos a cualquier consulta, a cualquier petición de información. Y nada, pues también muchísimas gracias, Carles, por atendernos, que sabemos que estás muy ocupado. Javier, claro, por supuesto, y por ayudarnos en esta guía, porque es verdad que la red suma siempre, siempre que se abre a la red se gana en recursos porque cada uno tiene un aspecto, una vertiente para aportar y nada, ha sido, sí, más de lo que esperábamos en un principio, es verdad. Pues nada, muchísimas gracias a los dos y bueno, esperamos colaborar de nuevo en cualquier otra cosa que sea sobre salud y espacios protegidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la guía, por la iniciativa y por el placer de poder charlar este rato esta mañana. Muchas gracias. Muchas Pues gracias igualmente. a todos.
y nada, y nos vemos en la revisión de la guía de aquí a nada, porque vamos a tener más materiales por días, creo, y es un guiño, creo que es verdadero. Creo que cada vez más va a estar en la agenda el tema de la salud y bueno, seguro que toca revisar la guía y eso es una buena noticia. Bueno, Porque habrá que eso ampliar. siempre pasa. Según cierras la guía, aparecen cosas o errores o cosas nuevas que están surgiendo. O sea que estamos Bueno, ahí. pero yo creo que es importante actualizar, por una parte, por la actualización en sí misma y otro para mantener viva la red, ¿no? Para este contacto que decíamos, porque ahora yo creo que es el momento, además de fomentar las iniciativas, de enredarnos, ¿no? De trabajar en red para dar el salto, ¿no? De que estas iniciativas puntuales vayan tomando potencia y acabemos teniendo una estructura sólida a diversas escalas en que bueno, sea absolutamente normal, natural y esté en el ADN de cualquier acción política o social o económica o territorial, que las personas y la naturaleza están absolutamente conectadas. Por tanto, yo creo que esta semilla que habéis plantado con esta guía va a crecer y ojalá muy pronto tengamos que vernos para revisarla, porque han aparecido muchas iniciativas, hay que trabajarlas y ojalá pueda ser en persona y nos podamos abrazar y celebrar la salud y celebrar la vida, que es en definitiva de lo que se trata. Pues muchas gracias. Y nada más, pues despedimos ya este acto y solo recordaros que, bueno, Ratones de Bibliotecas Verdes está dentro del canal YouTube del CNA, al que os invitamos. Y como dice Carles, nos gustan mucho las redes. De hecho, pertenecemos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que a su vez es la red de parques nacionales. Os invitamos a visitar estos espacios protegidos, cualquier espacio protegido, pero los parques nacionales son muy bonitos, muy visitables y muy diversos. Y os invitamos, ahora que ya van abriendo fronteras, podamos visitar. Y también que visitéis también la agenda que tenemos de la Semana Verde Europea. Este es un acto dentro de la Semana Verde Europea, pero tenemos más cosas también, más actividades. Hay una exposición de materiales también sobre el tema de contaminación cero, que también habrá vídeos. Y bueno, emplazaros para el próximo 8 de junio, que es el Día de los Océanos, será el próximo Ratones de Bibliotecas Verdes, con Andreu Dalmau, de Submom, y nos hablará de bosques submarinos, tema de residuos marinos y educación ambiental. Y nada más, muchas gracias.